Muy buenas y sabanerísimas tardes, mis amigos. Sean ustedes bienvenidos a una charla más de Sabanero Off-Road. A esta hora de la tarde, siendo las 5 de la tarde, tenemos ya gente conectado, copilotos de Panamá, un Club Pochi 4x4, también nuestro gran amigo Hugo Ballesta ya está con nosotros. Esta tarde será una tarde bastante especial, bastante amena. No olvides seguirnos aquí en YouTube. En nuestro canal de YouTube aparecemos como Sabanero Off-Road. Y no olvides comentarnos, suscribirte y comentarnos. Estas charlas quedan siempre en YouTube, por lo general al día siguiente a que hacemos el live. Esta tarde el tema que trataremos esta tarde es el tema de overlanding. Es un tema pues que tiene bastantes años de estar pues vigente, que inició, digamos, pues por la misma necesidad humana de manera espontánea, y poco a poco pues se ha ido mejorando pues hasta lo que tenemos hoy. Un saludo a Vizchaerer de Paraguay, a OFC Roberto, que también está con nosotros, y aquí llegó nuestro amigo Hernando Gutiérrez de Piñera. El saludo a Alberto Estave, que está llegando también. Entonces démosle paso a nuestro copresentador el día de hoy. Él es bastante conocido, bastante versado, tiene que ver con el overland. Buenas tardes, Hernando, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho a esta hora de la tarde pues a distraernos un rato como normalmente sucede los días lunes, miércoles, viernes y sábado con nosotros. Bienvenido, Hernando, nuevamente. Bueno, muchas gracias nuevamente a ti por la invitación a este espacio y a todas las personas que nos han venido acompañando juiciosamente. Ahí veo gente que está desde el primer día. Sí, Entonces, espero que sigan disfrutando de estas charlas y pues la de hoy creo que va a ser bastante amena. Es un tema que nos interesa a muchos. por ejemplo, mira, aquí antes de Guara 2018, espacio, me perdió el escritorio en Ibagué, y eso es como un sitio para camping. De eso hablaremos hoy. Él en estos días escribió, lo tenía perdido por el nombre, pero en estos días escribió. Entonces, la charla de hoy se basará en eso, en el camping, pues, lo que trae consigo desde a pie hasta pues avión o buses o cualquier tipo de transporte pues ya de mayor tamaño. Bueno, Hernando, cuéntanos. Bueno, este tema de overlanding es algo que ha venido tomando mucha acogida y se ha vuelto muy popular en los últimos años. Eh, me gustaría empezar por decir lo sorprendido que estoy de algunas de estas charlas que he estado viendo. Mucha gente está hablando de un montón de cosas, de competencias y un montón de temas técnicos, muy como concentrado en el tema de competencia, pero me parece que eh, el tema de overlanding del que vamos a hablar hoy puede tener mucha más cabida en nuestra situación en el 4x4 colombiano. Y digo que tiene mucha más cabida porque hay que ser realistas. Muchos de nosotros no estamos compitiendo activamente ni preparando carros activamente para competencias de ningún tipo, pero sí estamos organizando salidas con amigos, travesías a diferentes eventos, viajes, en fin. Entonces me parece que el tema del overlanding es mucho más adecuado para muchas más personas que están metidas en el tema de 4x4. Este Inclusive, tema de overlanding, Hernando, no, perdón, sigue. este tema del overlanding es un tema que puede lograr que quien estaba, que sí, que no, que sí le coloco el winch, que no le coloco las llantas, o se decide que sí, o se decide definitivamente que no. Porque es que, primero que todo, necesariamente no necesitas un vehículo súper modificado como los que vimos el sábado, que mis respetos para todos estos pilotos, para Radical, para Gustavo Canales, porque son excelentes vehículos, excelentes máquinas logradas a partir de su experiencia y de su trabajo, ¿no?
pero de una u otra forma todas las personas no están dispuestas a llegar a ese nivel. De pronto no les gusta la velocidad, en fin, mucha serie de factores que pueden en esto. Ahora, recordando yo vengo de una ciudad relativamente pequeña, es capital, pero es pequeña, Sincelejo, y recuerdo que muy esporádicamente se veía cruzar de pronto a alguien en bicicleta con los bolsos atrás y los viejos de antes decían, no, ese es un vago. Y uno asumía que era un vago, ¿no? Porque pues no sabe dónde va a comer, no sabe dónde va a dormir, pues va a la de Dios, ¿no? Pero obviamente ese es un tipo de overlanding más informal, pero igual es overlanding, ¿no? En una bicicleta. Y hoy día, pues obviamente en esa época, la ciudad donde yo vivo, pues no estaba sometida al estrés que podía estar sometida Argentina, Chile o otras ciudades, mega ciudades, en ese entonces inclusive. Entonces, obviamente, hoy día el overlanding es casi hasta una necesidad para quien le gusta viajar, para liberar estrés, para despegarse de todo lo eléctrico, para desconectarse del mundo exterior, para estar con la naturaleza, sobre todo que es una actividad muy amable con el medio ambiente. Entonces es un potencial que tenemos ahí. En Colombia, pues obviamente por factores de seguridad que hemos tenido siempre. Eh, Casi que de unos 10 o 15 años para acá es donde ya la gente ve unos que tienen la carpa de techo, ve que ya se atreven a ir a acampar a una finca, así sea privada, pero ya se atreven a salir de campo, porque no era una actividad común para nosotros los colombianos, cosa diferente a lo que sucedía en Panamá, a lo que sucedía en Venezuela, a lo que sucedía en Brasil, donde medianamente han tenido circunstancias o anteriormente tenían circunstancias de seguridad bastante estables, lo que permitían pues ir y acampar en un lugar pues inhóspito. ¿Ya? Entonces, básicamente esa era como mi introducción del overlanding. ¿Sigues tú, Fernando? Ok, ¿no? Continuando con eso que mencionabas ahorita del el viajero de la bicicleta, yo creo que personalmente el overlanding se puede definir como un viaje en un vehículo donde uno es autosuficiente y donde normalmente se recorren lugares remotos y donde se interactúa con otras culturas. Entonces, en ese orden de ideas, el overlanding no tiene que hacerse en un 4x4, también se puede hacer en bicicleta, en moto, hay gente que lo ha hecho en caballo, por ejemplo, hay unos locos que se recorrieron todo Sudamérica a lomo de caballo y estaban haciendo pues una forma de overlanding, dependían de su vehículo que era el caballo y eran autosuficientes en su dormida y en sus alimentos, en fin. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser un 4x4. Obviamente ese es el enfoque que nos interesa a nosotros. Exacto. Inclusive, en estos días tuvimos a Rafa Gastón, que dice que fue de un punto A al otro punto, eran como ciento y tantos kilómetros, y iba con otra persona, el vehículo no sé qué le sucedió, pero le tocó pues a pie y le gustó, pues para disfrutar, para dormir en el piso, dormir con su hamaca, con sus toldos, pero todo eso hace parte del overlanding, de ser autosuficiente sobre todo en eso. Pero ya en los días de hoy ya encontramos vehículos con casas rodantes, no con la complejidad de esas caravans de antes, pero sí son de manera más eficiente, espacios casi que domésticos, pero que tú puedes montar en medio de la nada. Así es, y es que se ha vuelto también un estilo de vida para mucha gente. Hay países donde la gente se está desprendiendo de vivir en una casa o en un apartamento y se compran una casa rodante y se la pasan en movimiento, trabajan remotamente, en fin, y vuelven el tema de overlanding un estilo de vida realmente. Y, yo he estado muy en contacto con el tema del overlanding, aparte de que me gusta muchísimo la actividad y he viajado bastante eh, haciendo camping y recorriendo diferentes países y haciendo una cantidad de viajes siempre muy dependientes de un vehículo. También he tenido la oportunidad de conocer
una cantidad de gente, viajeros, que le comparten a uno mucha información y también entiende uno un poquito más allá el estilo de vida y lo que hay detrás de la motivación de cada quien. Eh, así en esa forma, digamos que he profundizado mucho el conocimiento en el tema y la disponibilidad de información, porque hoy en día es muy fácil, con el internet uno se mete y encuentra lo que sea, pero hace 15 años o 10 años incluso, para poder ver como realmente lo que pasaba detrás del viaje de cada quien, había que realmente estar en contacto con la gente y eso pienso que ha sido de las cosas que me han enseñado más al respecto del overlanding. Una de esas personas con las que tuve oportunidad de hablar mucho y de compartir ideas e incluso de compartir algunos viajes fue Scott Brady, que es el dueño y el editor principal de la revista que se llama Overland Journal, que es precisamente, yo creo que es la primera, perdón, la primera revista que se dedica 100% al tema del overlanding y de todo lo que es viaje dependiente de un vehículo. Con él tuve oportunidad de viajar en Arizona, cerca de donde él vive. Aquí en Colombia incluso él estuvo, él hizo un viaje con una gente que se llama Elephant Moto, que tienen el negocio de alquiler de motos BMW, y hacen una cantidad de travesías con extranjeros. Pero después, en otra visita de él a Colombia, tuvimos chance de hacer un recorrido también de viaje, pero no overland, sino sobre el mar. Lo llevé a las Islas del Rosario, en fin, lo llevé a un paseo diferente. Pero bueno, el tema es que con él, que es una persona que conoce mucho del tema y todo, pues me ayudó a entender más y a conocer más realmente la motivación y lo que debería uno buscar a la hora de tanto de preparar un vehículo como de planear un viaje y de implementar un viaje. Y en ese orden de ideas, yo creo que una de las cosas que más se pregunta a la gente que apenas está como picado con este tema y que quiere de pronto entrar y conocer y todo, es romper un poquito los mitos de cuál es el mejor camino para entrar y digamos en qué debemos enfocarnos a la hora de buscar un carro, de preparar un carro, en qué deberíamos gastarnos la plata y en qué no deberíamos gastarnos la plata. Y eso entonces es lo que he preparado hoy. Como siempre, tengo unas memorias que podemos compartir con todos los que la pidan a mi correo y pues al final de la charla la comparto con Iván también, y cualquiera que se la pida Iván también la va a recibir. Y quería empezar por el tema de los principios básicos entonces del overlanding. Yo veo que cuando las personas se empiezan a meter en todo el tema del 4x4, se van como encasillando en todas las modificaciones que le quieren hacer al carro. Y muchas veces esas modificaciones terminan siendo contraproducentes para la actividad o terminan siendo también un gasto innecesario para la actividad. Entonces yo creo que cuando vamos a hacer overlanding con un carro, vamos a salir a viajar, tenemos que evaluar bien cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a ir solos? ¿Vamos a ir en familia? ¿Lo vamos a hacer por un corto tiempo o por un largo tiempo? ¿Lo vamos a hacer solamente dentro de Colombia? ¿O queremos cruzar fronteras? ¿Queremos salir a Ecuador, a Perú, Bolivia, en fin? ¿Cómo lo queremos hacer? Nos va a definir un poco cómo es la forma que debemos prepararnos y preparar nuestro carro para hacer ese viaje. Y lo primero que debemos hacer, número uno, pensar en la autosuficiencia y en la confiabilidad. Cuando uno quiere hacer este tipo de recorridos, hay que tener en cuenta que es muy posible que uno se encuentre mucho tiempo solo, pues porque si, por ejemplo, uno quiere hacer un viaje
de 2 o 3 meses por Sudamérica, que era lo que tenía yo planeado hacer, por ejemplo, hasta que se metió este tema del coronavirus. Uno va a estar mucho tiempo solo y tiene que tener un vehículo en el que uno pueda confiar, un carro que uno sepa que lo lleva hasta allá y que lo devuelve. O que en el peor de los casos, se dañó y tú medianamente sabes casi que cuando el vehículo se apaga, sepas exactamente casi qué tiene el vehículo y vas de una al daño. Eso es importante. Claro, ahí es cuando cobra importancia la autosuficiencia, porque listo, podemos tener el carro más confiable del mundo, pero en algún momento algo va a fallar. Y pues uno debe estar más o menos preparado para enfrentar ese tipo de situaciones, más o menos saber, digamos que cuando uno tiene mucha experiencia con algún carro, ya uno más o menos conoce cuáles son los puntos débiles del carro, cuáles son las cositas que tienden a fallar, cuáles son las cosas que uno sabe que nunca en la vida molestan. Entonces eso le ayuda a uno a preparar un kit de herramientas, un kit de repuestos, cosas que uno cree que puede llegar a necesitar. Y otra cosa también es que dependiendo del vehículo que uno tenga, puede ser o muy fácil de encontrar una solución o muy difícil de encontrar una solución. Y eso es algo que yo creo que la gente a veces no tiene en cuenta cuando empiezan a hacer modificaciones y más cosas y añadir complejidad a los sistemas del carro. Y entonces llega un momento que el carro tiene un montón de piezas especiales que seguramente allá cerca del Salar de Uyuni no vas a conseguir. Que si te varas de pronto en algún sitio en la Patagonia, nadie tiene ni idea de que eso existe. Entonces, debemos pensar siempre en la confiabilidad y autosuficiencia. Entonces, volviendo un poquito a cuál es el vehículo adecuado, esa respuesta la tiene que buscar cada persona. Si yo soy una familia de 4, por ejemplo, no tengo necesidad de comprar un carro que tenga 7, 8 puestos. O sea, ¿para qué? Pero si yo soy una familia de 4, no puedo comprar un Vitara. Tengo que pensar en un carro que tenga ese balance del espacio que yo necesito para mí, para mi familia, para que todos vayan seguros, que vayan cómodos. Y además de las actividades que quiero hacer alrededor de overlanding. Hay mucha gente que viaja y tiene unas motivaciones y otros viajan y tienen otras motivaciones, perdón. Hay gente que los mueve mucho el tema de la gastronomía, la comida, en fin, y se concentran en eso, y hay otros que quieren ir a visitar templos, iglesias, cosas, en fin. Entonces, la motivación de cada quien es diferente y pues el vehículo adecuado para cada quien va a ser diferente. Lo que sí quiero recalcar es que si hoy tenemos un carro y es un 4x4 y tiene como el espacio suficiente para uno, la pareja, la familia, en fin, dependiendo de la situación de cada quien, no se pongan a inventar salir a comprar otro carro, para armar otro carro, en fin, más bien y para comenzarlo a entender, porque claro, eso es bastante prescindible. Sí, sobre todo en ese caso mi recomendación para alguien sería: la plata gástatela en el viaje, no armando otro carro porque incluso conozco gente, es medio chistoso. Una de las primeras veces que fui a SEMA, a Estados Unidos, que fue en el 2007-2008, a través de Scott Brady conocía yo siempre un montón de gente, porque él siempre, paralelo al SEMA, hace como una fiesta donde van un montón de viajeros y cosas. El Overland Expo. No, el Overland Expo es un evento aparte, ¿no? Él hace como ellos son una revista, él lo que hace es que hace una fiesta donde invita a la gente que trabaja con él y a la gente que escribe artículos y un montón de gente invitada que son viajeros o que trabajan con proveedores, en fin. Y en esas primeras fiestas conocí a un tipo, por ejemplo, que en el 2007 estaba preparando un carro para salir de viaje, y en el 2008 todavía estaba preparando el carro para salir de viaje, y en el 2009 todavía no había salido de viaje. Hombre, si ese tipo se hubiera dedicado a gastarse la plata que le estaba metiendo al carro,
hubiera llegado seguramente a Argentina y hubiera regresado. Entonces no se cohíban porque es que el carro tiene que tener esto o tiene que tener aquello. El carro que tienen hoy en día puede ser perfectamente adecuado para lograr salir y viajar y conocer, que finalmente lo que queremos es hacer la actividad y no quedándonos todo el tiempo preparándonos para algo que posiblemente no va a llegar. Bueno, un tema que se ha vuelto, yo creo que el más ignorado a la hora de preparar un carro para esta actividad es el tema de las capacidades de carga de un carro. Muchas veces, incluso si vemos en Instagram o por internet, cuando hacemos una búsqueda de overlanding o de Toyota Overland, en fin, uno ve un carro que tiene defensa, winche, parrilla de techo, no sé cuántos galones de gasolina arriba, la agua, agua, en fin. Exacto, y uno dice, caramba, eso debe tener 1,5 toneladas encima. Y sí, efectivamente, la gente ignora que cada vehículo tiene una capacidad de carga muy específica, y si uno se excede en esa capacidad, hombre, lo más probable es que el carro vaya a empezar a fallar. Así sea la marca que sea y sea lo más confiable que sea. Si excedemos esas capacidades que precisamente están ahí en primer lugar porque el fabricante diseñó el carro con esas características, pues hay que respetarlas y hay que cumplirlas. Esas capacidades siempre están en las fichas técnicas de los carros y si uno va a arrancar con un proyecto nuevo o incluso si uno quiere empezar a usar lo que decíamos ahorita, empezar a usar el carro que ya tiene, revisen ese tema de capacidad de carga y revisen cómo hacen para organizar todas las cosas que tienen que llevar, todas las cosas que quieren tener y todo dentro de esa capacidad de carga que tiene el carro. Porque como decía, cuando uno se excede, lo que va a empezar a pasar es que todo falla. Lo primero que empieza a fallar es que va a tener problemas de recalentamiento posibles, sobre todo en terrenos como la topografía de Colombia, que uno puede pasar en un viaje de un día. Por ejemplo, si vamos de Barranquilla hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, Cerro Kennedy, uno puede pasar de 0 metros sobre el nivel del mar a 2.600 en cuestión de 5 horas. En horas. Entonces, es más, está claro que el grado de comodidad que yo desee tener en un vehículo son lo que me va a determinar qué tanto puedo, qué no puedo llevar. Hace un tiempo leía y uno de los vehículos, pues los top para Overland era una Ford F350, 4x4, turbo, tan. Pero adicional a eso, la camionetica cargaba, si mal no estoy, entre 1 y 2 metros cúbicos de agua. Eso de plano son 2 toneladas de peso que con la energía cinética del vaivén obviamente inciden sobre toda la estructura del vehículo, sobre los sistemas de rodamiento, sobre el motor, sobre la caja. Y ahí es donde uno dice, bueno, listo, ese será para un overlanding, pero obviamente pues en una carretera, un asfalto, pero que mejor dicho, que parezca una, ¿qué te digo yo? Que parezca la línea más recta posible sobre el asfalto, sobre la capa de rodadura, sin curvas estilo Medellín-Bogotá o Medellín-Cincelejo, sin ascensos muy abruptos como el alto de la línea o los 100 altos que tenemos nosotros acá en Colombia. Y obviamente son para consideraciones diferentes. Y cuando se decidió el tema de esto, lo comparaba con Nissan. Dije, ve, Hernando Buen su Nissan vino, estuvo bien, llevó lo necesario. De seguro el grado de comodidad inclusive va desde la cantidad de ropa que quiero ponerme, porque hay gente que dice, no, cuando llegue al Salar de Uyuni quiero ponerme un pantalón Camel, pero cuando llegue a la Patagonia quiero un pantalón camuflado, pixelado, escala de grises, pero cuando llegue a Brasil, que esté en la Transamazónica, quiero un camuflado verde. Obviamente toca decir, no, hay que llevar uno, porque
todo no se puede. Y de eso depende, pues, básicamente la capacidad de carga, que es lo que estamos hablando. Claro, correcto. Retomando ese tema de la Ford 350, aún si tú coges ese carro en la carretera más lisa y más recta y más perfecta del mundo, con todo ese montón de peso, la capacidad de frenado, por ejemplo, del carro se disminuye, el consumo de combustible se aumenta. Y entonces ahí empiezas a generar problemas tú mismo, ¿no? Porque entonces ya ahora tienes un carro supremamente pesado que ya no frena bien, entonces miércoles vamos a tener que modificar el freno para que me rinda lo que debería Todo el rendir. sistema de frenado y vamos cambia. a tener que aumentar la capacidad de combustible porque resulta que ahora el carro está consumiendo tanto combustible que ya el que tengo no me alcanza. Entonces empieza uno a generar una cantidad de problemas que no son necesarios. Por ejemplo, acá está un amigo, Luis Felipe Acevedo, pregunta que si no se puede llevar a la suegra. Él se gusta mucho con la suegra. Claro que la puede llevar. Obviamente es el grado de comodidad del viaje. Eso depende de la duración del viaje. Si se incluye o no a la suegra. De la duración y a donde sea, porque si por ejemplo es una transamazónica, le dice, suegra, espéreme aquí, ya vengo en 15 minutos y hasta luego. Sí, seguro. No, y mira, volviendo a ese tema, por ejemplo, de los Ford 350, como anécdota, cuando nosotros teníamos Iguana 4x4 en Bogotá, Iguana 4x4 Bogotá quedaba en Prado Veraniego, en la 147 con 43, abajito de la autopista. Y nosotros atendíamos muchísimos viajeros. Como yo me hacía muy amigo de ellos y me comunicaba en inglés y tal, entonces se sentían como muy bien atendidos, se sentían que podían confiar en nosotros y llegaban muchos viajeros. Todos esos tipos que llegaban en Ram 3500, en Ford 350, en Mercedes-Benz Unimog y carros como de ese tamaño, sufríamos para meterlos en el taller en Bogotá, porque la calle de acceso, la 147 es una calle supremamente angosta. Y entonces maniobrar ese monstruo para meterlo al taller, incluso dentro del taller a veces tocaba acomodar muy bien los carros y todo para poder darle paso a ese tipo de carros. Y si uno se pone a pensar, bueno, en Estados Unidos, donde todo está hecho para andar en carros y en carros grandes, uno con un carro de ese tamaño no tiene ningún problema, porque seguramente va a encontrar dónde parquearlo, en fin, o sea, los espacios están hechos para ese tipo de vehículos. Aquí en Colombia y en el resto de Sudamérica no es el caso. Es complicado muchas veces andar en un carro de ese tamaño porque las calles son angostas, porque, en fin, las curvas son mucho más cerradas. No me quiero imaginar cómo es manejar ese tipo de carro tan grande en terreno de montaña donde uno necesita, por ejemplo, tener una capacidad de frenado que sea muy buena, o cuando va subiendo un motor que sea capaz de mover un carro de ese tamaño. Entonces, una de las cosas que yo miraría si voy a considerar un carro, digamos, de esa naturaleza es ver dónde me voy a meter, a ver si el carro realmente cabe en los sitios donde yo quiero ir. Obviamente. Y de pronto también ese tipo de carro te puede limitar hasta dónde puedes llegar en la misma trocha. Pues porque también las trochas, hay unas trochas que son muy angostas, donde un carro de ese tamaño simplemente no hay forma de meterlo. Entonces es importante tener eso dentro de las consideraciones que se deben tener para escoger el vehículo adecuado. Otro tema que es importante con la carga es el equilibrio en el cargue del mismo carro. O sea, si yo tengo X cantidad de cosas que meter en mi carro, tengo que analizar cuál es la mejor forma de meter todas esas cosas en mi carro para que el peso quede bien distribuido. Quede bien balanceado, en fin. Algo que veo que hace mucha gente, volviendo, lo mencioné ahorita, pero me parece que es algo que, caramba, debemos cambiar y pronto. El tema del peso concentrado todo
en la parrilla. Yo veo todos esos carros que van a las travesías en el llano. Yo creo que el 100% llevan 4, 5, 6 tanques de combustible en la parrilla y pues sí, esa es una opción de para llevar el combustible, pero no es la mejor. Ese montón de peso ahí arriba nos cambia el centro de gravedad del carro totalmente y eso cambia la forma como se comporta el carro. En una maniobra digamos, de esquivar un animal que se atravesó en la vía, ese montón de peso dinámico ahí arriba nos genera que toda la carrocería se vuelva inestable y pues es un comportamiento indeseado. Y muchas veces he visto, y eso incluso me pasó, lo viví en una de las primeras travesías que hicimos a La Guajira, por allá como en el 2003. Todos llevábamos un montón de tanques de gasolina, muchos los llevaban arriba y a la hora de la verdad no necesitábamos toda esa cantidad de gasolina. Entonces lo que hicimos fue pasear ese montón de tanques y pasear ese montón de gasolina por toda La Guajira, realmente sin necesidad. Entonces, pues, ¿para qué? Y asuma de riesgo del vehículo y los tripulantes. Aquí nos pregunta JSG 1968 que quiere hacer un viaje en la moto hasta Ushuaia, Argentina. ¿En qué parte te encuentras, amigo? Dale. Mira, esto es lo que necesitas. ¿Cómo se llama el libro? No, estos son los mapas completos de toda la ruta de la Patagonia. Que eso precisamente lo tengo aquí porque fue lo que usé para planear la ruta que tenía yo prevista para ese viaje. Si el amigo me contacta a mi correo, incluso le puedo compartir parte de la investigación que hice para ese viaje de llegar hasta Ushuaia, que era precisamente hasta donde yo iba a llegar en mi viaje. Está en Barranquilla también el amigo. Pues excelente, excelente. Entonces, que se ponga en contacto conmigo y yo lo ayudo, incluso estando aquí en Barranquilla, podemos compartir mapas y todo. Bueno, entonces, pero es que este es Jorge Santander, ya. Este es amigo y un muy asiduo compañero de viaje Bueno. y de eventos. No sabía que tenía ese sobrenombre aquí. Bueno, entonces, como venía diciendo, el tema del equilibrio de la carga es importante. Y mira, volviendo un poquito al tema ese de los tanques de gasolina, yo a veces prefiero incluso llevar tanques de gasolina adentro del carro, bien amarrados por supuesto, y unos tanques adecuados, en vez de tirarlos allá arriba en el techo. Y la gente me dice, no, estás loco, ¿cómo vas a llevar esa gasolina dentro del carro, etcétera? Y no está mal hacerlo. El peso va mejor distribuido dentro del carro donde lo estoy poniendo que allá arriba afuera. Y si los tanques son adecuados y uno les da un manejo adecuado, no tienes por qué tener ni olores extraños ni ningún riesgo de nada. Sí, hay que hacerlo bien. Otra cosa, yo no voy ni fumando dentro del carro, ni estoy pues, generando llamas ahí adentro del carro que podrían llegar a generar un riesgo, pero eso no lo estoy haciendo. Y prueba de que es una práctica aceptada, que no tiene ningún problema, es un inglés que se llama Tom Shepard. Hoy en día es un viejito como de 80 años, pero ese señor fue piloto e ingeniero de la Royal Air Force en Inglaterra, en el Reino Unido, y el tipo fue de los más prolíficos expedicionarios de África que ha habido. El hombre hizo el primer cruce de carros del Sahara sin ningún tipo de soporte. El tipo, en fin, ha hecho una cantidad de expediciones y tiene una cantidad de libros que aparecen aquí en las recomendaciones de las memorias que vamos a compartir hoy. Y el tipo lleva dentro de su carro un montón de combustible. Si uno se pone a ver las fotos de las expediciones del hombre de los 70s y los 80s,
por ejemplo, cuando viajaba en una Range Rover clásica con motor V8 que consumen un montón de combustible, el tipo prácticamente le sacó un montón de piezas al interior del carro para poder acomodar los tanques de combustible que necesitaba para poder cruzar partes del desierto donde simplemente no había abastecimiento. Entonces, esas son posibilidades y uno tiene que considerarlas todas y buscar de pronto el balance de lo que mejor funcione para las condiciones de uno sin correr ningún riesgo, pero tratando como de respetar eso. Muy poca carga en el techo y respetando lo que decíamos al principio de la capacidad de carga del carro para no generar comportamientos extraños y peligrosos en el manejo del carro. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Cómo es el tema de las pólizas de seguro de salud y accidentes en viajes de Colombia a Argentina? Y si recomiendas algún tipo de aparato para la comunicación cuando pues, sea nula. Bueno, para ese tema de las comunicaciones, ahí como lo menciona Quique González, el Spot es una muy buena herramienta. El Spot, para los que no nos conocen, es un aparatico de comunicación satelital muy básico. Tiene una serie de botones donde uno puede programar el mensaje que quieres que le llegue a las personas que tú quieres informarles dónde estás, pulsando los botones de eso. Entonces, tú simplemente lo llevas allí. Por ejemplo, yo lo he usado mucho cuando viajo solo y pues obviamente mi esposa quiere saber dónde está, mis padres quieren saber que estoy bien, etcétera. Entonces, yo tengo programado un botoncito del Spot que manda un mensaje, ok, todo y todos bien, ya. Listo, es un mensaje que les llega vía satélite a todos sus correos y entonces tenemos más o menos unos horarios establecidos para yo mandar ese mensaje. Entonces yo les digo, bueno, en este viaje yo les voy a mandar el mensaje todos los días alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, el día que no llegue el mensaje, pues ya ahí se imaginan que algo extraño está pasando. Y ese mismo dispositivo tiene otros botones para emergencias. Y sobre todo porque con eso tú generas un procedimiento, se podría decir, que de pronto dicen, no, es que él a veces en la mañana manda el mensaje, a veces a mediodía, a veces lo manda 2 veces. Hoy nomás manda el de la mañana, ¿qué le estará pasando? Entonces, de esa manera tú logras organizar al menos la respuesta, sea tardía o pronta, de cualquier situación que se pueda presentar. Exacto. Y también hay otros dispositivos hoy que van un poquito más allá. Uno de ellos que vale la pena mencionar es el Garmin InReach, que es un GPS de Garmin que tiene un messenger satelital. O sea, uno puede escribir mensajes y los manda vía satélite a través del GPS. Todos estos aparaticos, aparte de que te mandan el mensaje, también mandan la ubicación donde tú estás en ese momento, que en el caso de un rescate, pues obviamente es muy importante saber una ubicación para poder llegar. En cuanto al tema de los seguros, eso es un tema un poquito complejo. Por ejemplo, para el viaje de Sudamérica que nosotros habíamos planeado, nos íbamos a ir tres meses en total. El seguro de salud y accidentes que nosotros tenemos nos daba una cobertura de 60 días para viajes en el exterior y entonces nos tocó tomar una póliza adicional por el mes ese adicional que no me cubría el seguro que ya tenemos. Normalmente en todos los viajes anteriores usamos la póliza esa que nos cubre hasta 2 meses. Esta es la primera vez que íbamos a hacer un viaje tan largo, entonces hicimos una cobertura adicional. La cobertura que encontramos que era como más adecuada es de una aseguradora australiana que se llama World Nomads. Es un seguro realmente para viajeros, entonces te da un cubrimiento de un montón de actividades de aventura, lugares remotos, en fin. Entonces es una compañía que tiene el tipo de seguro que necesita un viajero, pero no un viajero no el turista común y corriente, sino un viajero que de pronto va más allá, que es lo que estamos
queriendo hacer nosotros. Con respecto a los seguros del carro, que también es importante, hay muchos países que te exigen que para entrar a su país tienes que tener el equivalente a un SOAT colombiano. Exacto. Y estuvimos intentando con varias compañías hacerlo desde aquí para tener ya emitidos los seguros de los países donde íbamos a ir entrando y que se necesitara eso. Pero realmente fue difícil, no lo logramos hacer. Y pues hablando con otras personas que han tenido la experiencia y todo, nos dicen, no, mira, lo mejor es llegar al país y sacar el SOAT ahí en la frontera. Normalmente hay aseguradoras, o si no lo puedes hacer ahí, recorres hasta el pueblo más cercano a la frontera y ahí buscas la aseguradora que te pueda resolver la situación. Ahora, para el seguro normal de uno, o sea, si uno tiene un carro asegurado aquí en Colombia con Sura o con cualquier aseguradora de estas buenas, vas a tener cubrimiento prácticamente en toda Sudamérica, exceptuando Chile, Argentina y pues Venezuela, obviamente, en fin, pero tiene uno como bastante cobertura con el mismo seguro colombiano. Entonces eso se puede usar. Y pues si no, hay seguros que se pueden sacar localmente por el tiempo donde uno va a estar ahí. Pero yo creo que lo más importante en cuanto a seguros es tener un seguro de responsabilidad civil, como un SOAT o un RC aquí en Colombia, pues que le limite la responsabilidad a uno en caso de un accidente, haya una persona herida, muerta, en fin, quién sabe, una situación de esas indeseadas. Creo que eso es lo principal que hay que proteger. Bueno. Te pregunto algo. En una ocasión, yo, si mal no recuerdo, ustedes estaban armando un Unimog. Eso es un proyecto personal mío. Yo tengo un Unimog 406, año 68, sí. Pero realmente no es un carro para overlanding. El Unimog, cuando va en bajada, viento a favor y todas las condiciones dadas en cesta, agarra como 50 kilómetros por hora. Bueno, hay otra pregunta que te tenía. Hace unos días también te vi en Cerrejón con la Chevrolet NPS. ¿Ese sería una buena base para un overland? Bueno, las imágenes o el video de pronto que viste de camión 4x4 no es realmente un NPS. Antes de que Chevrolet trajera a Colombia el NPS, nosotros convertimos unos NPR comunes y corrientes a 4x4. Diseñamos las transmisiones, conseguimos unos transfer, en fin, hicimos una conversión de NPR normal, sencillo, a 4x4. Precisamente porque nos lo solicitaron, porque en ese momento Chevrolet no quería traer el NPS. Entonces ese camión que viste por ahí es realmente un NPR de nosotros. Sí, bueno, el NPS es una muy buena plataforma para armar un carro donde de pronto uno necesita un hábitat bastante completo para varias personas, que tenga una cabina bien hecha, que tenga como todas las comodidades. Que requiera además bastante capacidad de carga, o ha llevado bastante chócoro, como le dice uno. Sí, definitivamente, son 5 toneladas de capacidad que tiene el carro. Podría ser una muy buena plataforma para un camper, y a diferencia de los que estábamos hablando ahorita, de los Ford 350, de la Ram 3500, en fin, todas esas camionetas americanas grandotas, el NPS tiene un tamaño que es como más adecuado para Latinoamérica. Es más compacto, es un poco más angosto. La visibilidad de esos carros es muy bacana porque uno va prácticamente, o sea, no tienes trompa adelante, entonces tú ves el terreno ahí a 1 metro al frente del carro, en vez de la situación normal que uno vive en un carro que ves como el capó y después allá adelante el terreno. Entonces sí, puede ser una muy buena plataforma en Australia y hoy en día en Estados Unidos se ha popularizado mucho usar ese tipo de carros para viajes más largos, donde la gente quiere una cabina más completa y
y que todavía son unos carros de un tamaño que siguen siendo capaces off-road, porque también se pone uno a ver en Europa, por ejemplo, en una ocasión estuve en una feria en Alemania que se llama Abenteuer und Allrad, que es la feria del 4x4 y la aventura. Había unos camiones MAN 8x8 gigantescos, que prácticamente eso era un yate de lujo, pero en la tierra. Y pues sí, muy bonitos son y por dentro son una belleza y abajo tienen un compartimento donde llevan 2 cuatrimotos y en fin, pero para el uso práctico realmente es muy complejo. Es un carro muy ancho, muy largo, muy grande. O sea, no me quiero imaginar maniobrar ese tipo de carro en una trocha debe ser dificilísimo. Entonces, me parece que el NPS sí puede ser una buena plataforma. Y bueno, y siguiendo con la línea que llevábamos de las recomendaciones, hay un tema que precisamente va de la mano con ese caso del MAN 8x8 y es la complejidad. Aquí a veces nos ponemos a inventarnos y a meterle a los carros un montón de sistemas y cosas complejas y pues entre más complejidad tenga uno en los sistemas del carro o en los accesorios del carro, en las modificaciones del carro, más difícil se vuelve mantener eso en buen estado o repararlo si se daña. En fin, entonces a mí me parece que en este tipo de vehículos uno debe mantener las cosas realmente con un buen diseño, sencillo, funcional, que cumplan su propósito, sin volverse una vaina así fuera inclusive a veces de contexto, como nos decía Quique González. Hay veces que se dotan los carros con unas cosas que en la vida vas a necesitar, o la gente dice, no, voy a llevar, vamos a decir, algo, pues, vamos a llevar una máquina de coser. ¿Qué necesitas tú una máquina de coser en un viaje, no? De pronto con cinta, te pegas un poquito de cinta gris y listo, hasta que pudiste arreglarlo. No, totalmente de acuerdo. Y yo eso lo tengo definido aquí en las memorias. El título para esa situación es los necesito versus los quiero. Lo quiero. Porque hay un montón de cosas que uno quiere ponerle al carro y que uno quiere añadirle a la preparación o al proyecto que uno está haciendo, pero realmente se necesita. Muchas veces no. Hay muchas veces que uno simplemente no lo necesita. O por ejemplo, hay cosas hay veces que yo veo unos 4x4 bastante estándar, modernos, con defensas de plástico, y en fin, o sea, un carro que realmente no tiene mucha modificación, muchas preparaciones, y andan con un gato high lift que pesa, yo no sé, 20 kilos. Ajá, ¿Dónde se lo vas a colocar? ¿Dónde se lo coloca? Que lo vayas a utilizar, no lo puedes utilizar porque a las defensas de plástico del carro no lo puedes agarrar. Si el carro no tiene unos estribos realmente de protección que vayan al chasis, eso tampoco lo puedes utilizar. Entonces, ¿cuál es el punto de llevar ese accesorio ahí si realmente no te va a ser útil? Lo que estás llevando es tremendo. Oye, este dato, Quique González llevaba 2 tanques de oxígeno. Hoy van a pasar los 4.500 metros de altura. Entonces, obviamente, pues, el querer algo te va a exceder en ciertas cosas, pero pues ya depende de qué tanto estés dispuesto a asumir ese peso extra, en muchos casos pesos extra, ¿no? Sí, definitivamente. Y por ejemplo, para añadirle cositas ahí a esos tanques de oxígeno, esos tanques de oxígeno los tienes que meter dentro de la cabina del carro, o sea, no los puedes tirar allá arriba en una parrilla de techo y amarrarlo, porque eso tiene unas válvulas delicadas y tal, tienes que protegerlo bien. Entonces, te va a ocupar espacio dentro del carro, vas a tener que amarrar eso muy bien, y realmente lo vas a necesitar. Posiblemente sí, es muy posible que no. Quique, yo he subido aquí en el Cocuy hasta 5.000 metros a pulmón y sin ningún problema.
De pronto si hay una persona dentro del grupo que tiene alguna condición respiratoria o algo que corra un riesgo adicional al que podría correr una persona normal, miércoles sí, vale la pena tener ese tanque de oxígeno ahí. Pero si no, lo mejor es de pronto tomar unos pasos o hacer un protocolo de aclimatamiento donde uno acostumbra a su cuerpo para estar en esas condiciones y si se siente mal, no se forza y tal, y listo, y seguramente lo vas a lograr sin ningún problema. Cuando se hizo la filmación de Grand Tour, yo tenía en la aceituna no uno ni dos tanques de oxígeno, llevaba como 10 tanques de oxígeno, porque esas fueron de las cosas que me pusieron a mí a llevar eso en la aceituna, y esos tanques de oxígeno finalmente no los usamos para absolutamente nada. Ellos pretendían o pensaron que se iba a necesitar ese oxígeno cuando subimos al Nevado, en el Parque Nevado, al Nevado del Ruiz, y realmente los únicos que subieron más allá de Brisas, que es como la primera estación de entrada ahí al parque, fueron Clarkson, Hammond, May y todo el equipo de grabación. El resto de la gente, que éramos 50 personas en total, nos quedamos abajo y no necesitamos en ningún momento ese oxígeno. Entonces yo pasé ese oxígeno, y es más, todavía tengo balas de oxígeno esas en la oficina que no sé qué hacer con ellas. Un montón las he donado, en fin, he regalado cosas de esas y todavía tengo. Entonces, ese son el tipo de cosas que uno debe evaluar. O sea, ¿realmente lo quiero o lo necesito? En ese, bueno, vamos a aprovechar aquí la pequeña pausa para ver preguntas. Buenas tardes, ¿qué opinan de la Meru? Pregunta Locura Terrestre. Bueno, la Meru es un buen carro. La Meru, para los que no están familiarizados con el término, es la Sumo aquí en Colombia. Sí. Específicamente la Prado Sumo, esa la nacional. 92 puertas, serie 92 puertas. Correcto. Es una muy buena camionetica, realmente. Yo tuve una personalmente, la usé bastante, le metí bastante kilometraje, viajé bastante con ella. Sufren un poco de la suspensión delantera, hay que tener como mucho cuidado con el mantenimiento de ese tren delantero para que aguante, pero la limitación real que le veo para el tema de overlanding es la capacidad de carga. Realmente es un carro que no tiene mucha capacidad, y entonces si se va a hacer de pronto un viaje más largo, puede estar uno limitado en la cantidad de cosas que puede llevar. Por ejemplo, yo en la mía personal terminé quitando la silla de atrás y armé una plataforma ahí de carga para poder organizar mis cosas y todo, porque si no hubiera quitado esa silla realmente no tenía dónde meter lo que yo necesitaba llevar. Sí. Alguien aquí pone que esas camionetas sufren del transfer. Sí, sufren del transfer, pero hay que ver también las condiciones. Y el tipo de mantenimiento es importante, que de hecho no lo hemos tratado. Es muy importante el tipo de mantenimiento que tú haces a tu vehículo. Es muy importante que hoy se te ocurrió salir y arrancaste mañana. O sea, cosas como esas son las que hay que tener muy en cuenta, porque si yo sé que mi vehículo es un vehículo que yo reviento todos los fines de semana, que llevo a trocha todos los fines de semana, obviamente yo no puedo coger ese vehículo 15 días después e irme de viaje así como así. Yo tengo ese vehículo necesariamente que meterlo en un diagnóstico general, sobre todo en el caso de la Prado Serie 90, un diagnóstico general muy concienzudo sobre todo la suspensión, el transfer y de ciertos elementos que se desgastan un poco más que otros vehículos. No por eso es un vehículo de menos calidad, ¿no? Pero obviamente en eso radica, digamos que la mitad del éxito del viaje es en los mantenimientos reales que yo le haga a mi vehículo. Claro, y yo pienso que también depende mucho del uso. Por ejemplo, yo en esa Prado que tuve en esa Sumo, tuve que cambiar la cadena del transfer, efectivamente, me empezó a molestar, pero ¿cómo usaba ese carro? Ese carro tenía llantas 285, 75, 16, que para ese carro son grandes. Era un carro que lo estrellaba realmente contra el mundo, era un carro que salía a trochas, a eventos, a viajes, a todo, de todo, de todo.
y era un carro que estaba por encima de los 200.000 kilómetros cuando lo agarré yo. O sea que encima de esos 200.000 le metí un montón. Entonces, también hay que ver eso. Yo estoy absolutamente seguro que si uno agarra una Prado de esa Sumo con una preparación muy sencilla, va hasta allá, hasta la punta de Argentina y regresa sin tener un solo problema de transfer, porque las condiciones de uso no van a ser tan exigentes como para que esa pieza falle. Y bueno, y de hecho la camioneta que yo escogí y preparé para este viaje de 3 meses ahora es una Prado también serie 90, pero de la versión larga. El transfer es muy parecido, también usa cadena, no es exactamente el mismo, pero hey, se puede usar perfectamente. Yo no voy a estrellar ese carro contra el mundo, no tiene una preparación extrema, no tiene un tamaño de llantas así excesivo. Estoy absolutamente seguro que no voy a tener ningún problema con ese carro en esa configuración. Y una de los temas donde la gente tiende a excederse es el próximo punto que tenía aquí en línea. Ya estamos a 3 minutos. Estamos a 3 minutos. Cortemos y seguimos de inmediato. Hay una pregunta: carburador o inyección en un Overland. El top 10 o top 20 de las cosas que consideres necesarias para salir de 70 a 90 días. Entonces, ya volvemos, amigos, en unos minutos. Vamos a darle corte a la transmisión y reiniciamos nuevamente. Perfecto.